de flujo de calor con su analogía eléctrica. Nos habíamos considerado que el calor fluye de manera unidimensional en este caso y que se transfiere a través de una sección que tiene varias capas de varios materiales con diferentes conductividades térmicas. Entonces ahí el calor que se transfiere desde un lado al otro es el mismo. Entonces se mantiene constante y eso nos sirve para definir también otra propiedad que es la resistencia térmica del material. Entonces esa resistencia térmica la obtenemos dividiendo el gradiente de temperatura o la diferencia de temperatura a través de el material o de todo el sistema entre el flujo de calor, o bien podemos despejar el flujo de calor, y nos queda que es el gradiente de temperatura entre la resistencia térmica. Y de esto entonces obtenemos el valor de la resistencia. Decíamos la transferencia de calor es la misma a través de todo el sistema y a través de todos y cada uno de los materiales o de las capas que hay en el sistema, de varias capas en la pared, y eso nos da como resultado que podemos entonces dividir la temperatura a través de cada sección entre el mismo calor o transferencia de calor que hay, la cual es la misma, y nada más cambian las conductividades térmicas y los diferentes espesores de cada una de las secciones, y entonces obtenemos cómo obtener la resistencia térmica para cada una de estas secciones, la cual está dada por el espesor dividido entre la conductividad térmica por el área, y la resistencia total de todo el sistema es la suma de todas las resistencias térmicas de todas y cada una de las secciones o capas que componen esta pared multicapa, porque se encuentra en una configuración de resistencias en serie. Entonces, para ese caso es como podemos observar que el calor transferido es igual a la diferencia de temperaturas total desde 1 hasta 4 entre la resistencia total, y es igual a la diferencia total entre la resistencia total. Y en este caso decíamos cuando tenemos una configuración de varias capas o secciones de material en una configuración en serie. Sin embargo, podemos tener también bajo condiciones de flujo unidimensional, en donde el flujo de calor se da en una sola dirección. Podemos tener varias secciones, una combinación de varias secciones en serie y en paralelo. Entonces también podemos representarlo como una analogía con los circuitos de resistencia eléctrica, y esto nos da, por ejemplo, en este caso, de la siguiente manera. Tenemos primero una resistencia que está en serie con otras tres que están en paralelo entre sí, en serie con otra, y otras dos que están en paralelo entre sí. Entonces aquí en este caso lo que haríamos sería primero resolver o obtener una resistencia equivalente para estas tres que están en paralelo y otra para estas dos que están en paralelo, para que nos queden una configuración de 4 resistencias térmicas en serie, y así podemos obtener una resistencia total sumándolas todas. Entonces eso es lo que obtuvimos hasta ahí, y habíamos obtenido también para el caso de
mecanismos combinados de transferencia de calor. En este caso es básicamente, estábamos viendo lo que es convección y conducción. Un mecanismo combinado de convección y conducción se da en el caso de cuando fluye un fluido dentro de algún conducto, como puede ser una tubería, y la cual está inmersa en otro fluido que también fluye por el exterior. Esto lo tenemos normalmente en el caso de intercambiadores de calor, en donde el objetivo es enfriar un fluido que se encuentra a mayor temperatura fluyendo en un conducto al ponerlo en contacto con otro fluido que fluye a menor temperatura. Entonces, tenemos este tipo de mecanismo combinado de transferencia de calor. Y aquí lo que tenemos es convección del fluido hacia el sólido, que es el conducto o el sólido material del conducto que conduce al fluido. Y, y tenemos conducción en el material sólido de la pared del conducto, y tenemos convección en el otro fluido. Entonces decimos, aquí tenemos un sistema de un fluido A, una pared y un fluido B. La pared es un sólido y ahí hay transferencia de calor por conducción. Entonces esto también lo podemos representar con una analogía eléctrica con un circuito de resistencias, y nos queda como un sistema de 3 resistencias en serie, y obtenemos la resistencia para cada uno de los 3 elementos, y esa resistencia la obtenemos dividiendo la diferencia de temperaturas entre el calor o la transferencia de calor. Aquí representamos el perfil de temperaturas que ocurre. Aquí podemos observar que la temperatura va disminuyendo desde el fluido A hasta el fluido B. Sin embargo, aquí en el fluido por convección, donde ocurre la transferencia de calor por convección, el cambio de temperatura no es lineal y disminuye de esta manera, que no es lineal, tiene otro comportamiento no lineal. Y durante la transferencia de calor por conducción en la pared del conducto, sí es lineal, ahí es lineal, luego otra vez vuelve a disminuir de una forma no lineal cuando se presenta otra vez la transferencia de calor por convección en el otro fluido. Decimos, la resistencia se calcula dividiendo la diferencia de temperaturas entre la transferencia de calor. Para el caso del fluido A, en donde tenemos transferencia de calor por convección, delta T entre H, que es el coeficiente de transferencia de calor por convección entre el área y la temperatura. Como la temperatura se cancela, nos queda nada más 1 entre H por el área. De manera similar en el fluido B, y nada más en la pared o sin la resistencia de la pared, nos queda nada más el espesor entre la conductividad térmica del material de la pared por el área. Sería lo que nos da las resistencias térmicas de estas secciones. Y nada más nos faltaría, bueno, la resistencia total la obtenemos sumando todas las resistencias, porque se encuentran en serie. Tenemos una configuración en serie en este caso. Nada más nos faltó entonces aquí anotar lo que es el coeficiente global de transferencia de calor. Coeficiente básicamente se obtiene al escribir la transferencia de calor como una función de este coeficiente por el área y por la diferencia global de temperaturas.
Entonces aquí en esta fórmula, en esta ecuación, U es el coeficiente global de transferencia de calor. Y las otras pues son el área y el gradiente de temperatura. Entonces ahí lo que tenemos es que este coeficiente pues nada más lo definimos así de esta manera, y también aplicando un poco, o sea, relacionando esta ecuación con esta otra ecuación que tenemos de resistencia es igual a diferencia de temperaturas entre el calor. Entonces aquí nos puede quedar también que este coeficiente global de transferencia de calor es igual a uno entre resistencia térmica, o sea, como podemos ver es básicamente el inverso de esta resistencia térmica, y pues nada más en ocasiones se utiliza este coeficiente, se especifica este coeficiente y por eso es que se define. Sin embargo, pues nada más no es otra cosa más que el inverso de la resistencia térmica. Entonces vamos a continuar con algún ejercicio, uno o dos ejercicios para ilustrar estos conceptos. Si gustan anotar, por favor. Si una pared exterior de una casa ¿Exterior de qué, profe? de una casa se puede aproximar por una capa de 10.16 centímetros de ladrillo. ¿Se puede qué? Perdón, profe. Dijo de 10.16. Sí, se puede aproximar por una capa de 10.16 centímetros de ladrillo de conductividad térmica K igual a 0.7 watts por metro grado centígrado.
seguida de una capa de 3.81 centímetros de yeso. Conductividad térmica K igual 0.48 watts sobre metro grado centígrado. ¿Podría repetir el último valor de K? 0.48 watts sobre metro grado centígrado. Gracias, profe. ¿Qué espesor de aislante de lana roca? Conductividad térmica K igual a 0.065 watts sobre metro grado centígrado. Debería añadirse para reducir en un 80% la pérdida de calor. Entonces nos dice que se trata de una pared que consiste en consiste de varias capas de material. Por un lado tiene una sección de ladrillo, seguida por otra sección de yeso, y después otra sección de aislante de lana roca que se llama lana roca y que se añade a la pared para disminuir la transferencia de calor en un 80%, la pérdida de calor. Es decir, existe un flujo de calor o una transferencia de calor de un lado hacia el otro debido a una diferencia de temperaturas que no nos mencionan, pero sabemos que la transferencia de calor o el calor es una energía que se transfiere debido a una diferencia de temperaturas. Entonces no nos menciona esas temperaturas, ni la diferencia de temperaturas, ni las temperaturas. Sin embargo, sabemos que esa es la razón por la cual se transfiere el calor. Tenemos aquí estas diferentes capas que componen la pared. Entonces, vamos a identificar estas diferentes secciones en las cuales nos pide que añadir obtener
este espesor. Delta X del aislante. Mientras que estos otros espesores, si los conocemos, en un caso es 10.16 centímetros. Nada más lo identificamos como X nos dice que es primero una capa de ladrillo, entonces lo ponemos como XL, luego la siguiente capa nos dice que es de yeso, entonces lo ponemos como XY o X subíndice Y para identificarlo. Entonces aquí ponemos los valores. X de ladrillo es igual a 10.16 centímetros, mientras que X o espesor de la capa de yeso, X subíndice Y, nos dice que es de 3.81 centímetros. Y hay que encontrar el espesor X o delta X para el aislante, que nos dice que se llama lana roca, pero ya nos dan sus propiedades, es decir, su conductividad térmica de este material. Entonces esto es lo que nos pide, encontrar esta delta X de esta capa de aislante. ¿Para qué? Para disminuir la transferencia de calor en un 80%. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir si se disminuye en un 80%? Por empezar, decimos que sabemos que el calor que se transfiere, el calor transferido o la transferencia de calor, lo podemos obtener dividiendo la diferencia de temperaturas entre la resistencia térmica total de toda esta pared. Ahí podemos obtener, como conocemos, las conductividades térmicas de estos materiales, las cuales nos dicen que son K de ladrillo igual a 0.7 watts sobre metro grado centígrado. La conductividad térmica del material yeso K subíndice Y es igual a 0.48 watts sobre metro grado centígrado, y la conductividad del aislante es igual, esto lo vamos a poner aislante, esta es del ladrillo y esta es de el yeso. La conductividad térmica del aislante dice aquí que es de 0.065. Entonces ahí, como podemos ver, ese valor de esa conductividad térmica para este material aislante es mucho menor que los otros materiales, por alrededor de un orden de magnitud, es decir, aproximadamente unas 10 veces menor. Y tiene por eso se utiliza para aislante, porque tiene una menor conductividad térmica y por lo tanto una mayor resistencia térmica.
Como conocemos estos valores, podemos conocer la resistencia total del material. Sin embargo, no conocemos el espesor del aislante, que es el que buscamos determinar para poder obtener la resistencia total. Entonces, por ahora no podríamos obtener ese valor, porque como habíamos observado, la resistencia térmica está dada por esta fórmula, digamos. Entonces, podemos ver que la resistencia térmica es igual al espesor entre la conductividad térmica por el área. Aquí conocemos el espesor total, no lo conocemos porque nos falta determinar este espesor, que no lo conocemos, y no conocemos, entonces tampoco no podemos determinar por el momento la resistencia total de esta manera, utilizando esta fórmula. Entonces aquí lo que necesitamos hacer es relacionar estas ecuaciones para determinar el espesor. Aquí un dato importante que tenemos y que nos dicen es que lo que se busca es disminuir la transferencia de calor. La transferencia de calor Q en un 80%. La pérdida de calor es la transferencia de calor. Es lo que se busca, es disminuir ese Q en un 80%. Entonces, eso quiere decir, o eso implica que, sí, entonces, por lo tanto, el calor que fluye con el aislamiento debe de ser un 80% del calor que fluye sin el aislamiento. Es decir, si dividimos el calor con aislamiento entre el calor que se transfiere cuando no hay aislamiento, esa relación nos debe dar primero lo ponemos de esta forma: el calor con el aislamiento debe de ser se reduce en un 80%. Entonces el calor con el aislamiento debe de ser igual a un 0.2 del calor sin aislamiento.
Es decir, si esto nos puede quedar que calor con aislamiento entre el calor sin aislamiento debe ser igual a un 0.2. Entonces ahí tenemos aquí que el calor también podemos después esto relacionarlo como una relación de calores, las cuales podemos obtener utilizando esta relación de calor es igual a resistencia a temperatura o gradiente de temperatura entre resistencia térmica. Y aquí como vemos la diferencia de temperaturas sería sería la misma y por lo tanto eh, se nos se nos cancelaría. Esto lo podemos la resistencia lo sustituimos aquí, esta delta T entre resistencia con aislamiento. Todo eso dividido también entre delta T entre resistencia sin aislamiento. Entonces, como podemos ver ahí, decíamos la diferencia de temperaturas es la misma, ya sea que estemos en el caso de que tenemos el aislamiento o no tenemos el aislamiento, la diferencia de temperaturas sería la misma. Por lo tanto, ahí se nos cancelaría este delta T, nos cancelaría para quedar nada más que nos puede quedar que las resistencias hacemos aquí en este caso cuando se nos cancela aquí hacemos extremos por extremos, medios por medios y nos queda la resistencia sin aislamiento estaba en el denominador y nos queda ahora en el numerador. Entonces nos queda que la resistencia sin aislamiento dividida entre la resistencia con aislamiento va a ser igual al 0.2 que teníamos ahí de la diferencia de la reducción de calor que se
Entonces ahí lo que necesitamos conocer es, bueno, ahí para esa relación de resistencias, resistencia sin aislamiento, resistencia con aislamiento, es la resistencia total de toda la pared. Sin embargo, estaría en función de este espesor que no conocemos.